Tes, Talmud Tesera Sefirot. Sepa que antes de que los Neftalím fueran emanados y las criaturas creadas, una Or simple superior llenaba toda la realidad. No había allí un espacio vacío, tal como un aire vacío o un espacio, sino que todo estaba colmado con esa Or simple e ilimitada. No había allí ni principio ni final, sino que lo único que había era una Or simple, completamente uniforme, llamada Or Ein Sof. Cuando le falte algo, puede pedirlo. Tiene que llegar a un punto, y este es muy importante, que lo escuche, que lo oiga. Paulatinamente, a medida que continúe, escuchará, porque todo lo que le estoy diciendo y le diré no es acerca de mí. Estaba acostumbrado a ser yo y yo, pero ya no más. Cuando entre en contacto con lo espiritual verdadero, se dará cuenta que habrá un cambio, y que este cambio será maravilloso. Cuando además descubra la fusión con el Creador, experimentará algo que va más allá de su entendimiento. Pero por ahora somos como niños, que dicen yo y yo, pero a través de la fusión con el Creador habrá cambio. Desde el momento en que lo pruebe, en que realmente pruebe lo espiritual, su temor desaparecerá. Ya no habrá más temor para dar su opinión, sus pensamientos terrenales, sus opiniones e ideas, lo que es verdadero para usted, todo cambiará. Esta es la victoria verdadera. No hay reto mayor ni placer espiritual mayor. ¿Y sabe usted por qué? Lo espiritual nunca lo va a decepcionar. En nuestro mundo vamos a decepcionarnos, pero no en la realidad espiritual. ¿Pero por qué? Ahora está en afinidad con el instructor mismo, con el hacedor de todo, y esto es maravilloso. Le aconsejo que lea el test en forma muy pausada, y no solo pausada, sino con una actitud que sea respetuosa. Hay personas que dicen, oh, esto es fácil, pero el manual para la purificación interior, eso es lo difícil. Esas personas están viviendo en un mundo al revés. El test es algo que no puede entenderse. Sin una guía no hay persona que pueda llegar a comprender el test. ¿Sabe usted por qué? Porque todos nos hacemos imágenes. Uno busca en sus propias imágenes y no hay imágenes en el test. Todo es completo e inmutable. Hablamos de la luz, de que la luz está haciendo esto y aquello, pero en realidad no hay movimiento en la luz. ¿Y qué significa esto? Poco a poco le enseñaré, y todos llegaremos a nuestra meta. De alguna manera, este es un nuevo punto de vista, y todos nosotros aprenderemos a ver esta nueva dimensión. Ha estado ahí desde el día en que usted nació, solo tiene que desarrollarla, y esto es sensacional. El texto del test. La cuestión del tiempo espiritual se explica ampliamente en Istaklut Pinimi, capítulo 9, ítem 33. Él no comienza desde el principio con el tiempo espiritual, sino posteriormente. Este no es el momento adecuado para tratarlo. Entonces, él, la Or, la luz, que se expandió desde la esencia del Creador, sepa que todos los nombres y definiciones utilizados en la sabiduría de Cábala no se refieren en absoluto a la esencia del Creador, sino que solo se refieren a la Or que se expandió desde su esencia. No hay una sola palabra acerca de la esencia del Creador, debido a la regla que se dice que no podemos conocer el nombre de aquello que no podemos comprender. Recuerde esto y no cometerá este error. La luz superior llenaba toda la realidad. Esta es la luz que proviene de su esencia, y esta es una luz superior, singular, sin engrosamiento. Está allí en una forma original. Luego se hizo más densa y al final vemos al ser humano. ¿Y de qué ley estamos hablando? Pues estamos hablando de la ley judía, y esas son las leyes del universo. Cuando lea la ley judía, no piense que se trata de la ley del pueblo judío, del pueblo de carne y hueso. Las leyes judías son leyes del universo. No tienen nada que ver con ningún pueblo judío, quienes no necesariamente cumplen con estas leyes. Aquel que vive de acuerdo con las leyes del universo, él o ella es un judío. Por supuesto que el pueblo judío tiene huellas en sus almas, pero cuando desobedecen esta ley no son judíos. Todo es acorde a estas leyes. Lo que le digo, lo que lee aquí, está basado en estas leyes y no tiene nada que ver con ninguna filosofía o con ningún entendimiento terrenal.
Cuando llegue más alto, se dará cuenta de que todo es uno. Hay cosas que no son sencillas de explicar a través de la Kabbalah, pero cuando uno llega más alto, siempre tiene que ir más hacia arriba. También usted llegará a la unidad y ya no tendrá más contradicciones. Al final, todo es unidad. Revisemos esta frase. No podemos conocer el nombre de aquello que no podemos comprender. Tiene que saber que en la Kabbalah no hablamos de cosas que no hemos experimentado. Lo que está escrito es aquello que algún cabalista ha experimentado. Esta persona ha alcanzado cierta elevación, cierta posición, y está hablando desde ese punto de vista. Existieron personas que se purificaron y pudieron experimentar la luz, y aquel que la sigue y trata de imaginar esta situación, aquel que abre su interior, pronuncia una plegaria y tiene el profundo anhelo de llegar al entendimiento de lo que se le está diciendo. Llegará sin duda alguna a la experiencia. ¿Cuál es la intención de todo esto? La Kabbalah dice que no hay una desaparición. ¿Y cuál o cómo es nuestra actitud? ¿Y cuál es el cambio? Sepa que todo se trata de la experiencia, de llegar a experimentar la realidad espiritual. Usted está leyendo este texto, pero no es suficiente. Tiene que vivir de acuerdo con lo que está leyendo. Tiene que cambiar su actitud para hacerse afín a lo que está leyendo. No hay una sola palabra que diga que uno tenga que convertirse en un monje. Cuando actúa de este modo, solo se está escapando de sí mismo. Uno tiene que hacer lo que está al alcance de sus posibilidades, lo que pueda hacer. Nunca habrá deseo desde arriba y nunca ha sido el deseo que usted haga algo que está más allá de su propio alcance. Pero a cada momento tiene que sobreponerse a su propio ego. Nunca le dan desde arriba cosas que no pueda hacer. No hay sobretiempo en el trabajo espiritual, y cuando uno llega a comprender esto y trabaja duro sobre sí mismo, le será concedido que el Creador se aleje de uno. ¿Pero por qué? Porque ahora puedes desarrollar su propia fuerza y subir la pendiente por sus propios medios, y ya no con la ayuda del Creador. Noah o Noé caminó con el Creador, caminaba junto al Creador, pero Abraham caminaba delante del Creador. El Creador caminaba detrás de él. Abraham tuvo la fuerza para caminar delante de él. Tuvo fuerza por sí mismo y no vio al Creador. ¿Y qué quiere decir esto? Que tuvo fe más allá de su entendimiento. No tenía necesidad de que el Creador caminara a su lado. Cuando el Creador está junto a uno, ya no sabe lo que es estar solo. Lo que estamos aprendiendo es cómo alcanzar la realidad espiritual. Cuando uno lee el test y se pone en afinidad con este, será salvado. No hay otro salvador. Leyendo, nos hacemos afines a lo que estamos leyendo, y entonces la luz brilla, debido a la concordancia interior. La luz solo brilla en aquellos lugares que están en concordancia con el interior. Piense en los rayos X. Cuando hablamos de rayos, la diferencia es que los rayos espirituales son mucho más potentes. Estos rayos están haciendo marcas dentro de usted. En su interior hay un sitio. La luz está haciendo marcas en este espacio vacío, y esos son los lugares que están en concordancia con la luz. ¿Y qué viene a continuación? La luz haciendo dentro de nosotros ciertos huecos, espacios interiores. Espacio. ¿Qué es espacio? Uno necesita espacios para que la luz pueda ser recibida y experimentada. Antes de tener estos espacios no hay experiencia. ¿Y qué es lo que se experimenta? Se experimenta unidad, integridad y plenitud. Sin espacio no hay experiencia. Solo puede haber experiencias en los espacios que están marcados por la luz, solo allí. Otro lugar no es el adecuado. ¿Pero por qué no? Porque no ha sido purificado a través de la lectura y de su actitud y etcétera. Pero la marca será hecha inadvertidamente. Sitios vacíos, espacio interior, y puede ir a ese sitio y experimentar la plenitud, o sea, lo inmutable. ¿Pero por qué? Porque dentro de usted se han formado los espacios a través de la luz, de acuerdo al nivel. Estamos trabajando en la concordancia entre nuestro interior y la luz. No se interese en lo más mínimos
por la luz que se encuentra fuera de usted. Makif, ¿pero por qué? La luz que está fuera de usted no es comprensible. Interesarse en la luz exterior, Makif, causa que empiece a crear imágenes y así no habrá sensación ni experiencia. No experimentará la fuerza creadora. Solo puede llegar a experimentar cuando permite que la luz haga marcas en su interior, huecos más profundos, en la forma que la luz quiera hacerlo. No piense que tiene algo que decir al respecto. No puede decir quiero esto o aquello. ¿Cómo sabemos esto? Por las personas que ya han llegado a la santidad, las que han sido receptivas a la luz y permitieron que la luz marcara lo que quisiera marcar, en toda clase de niveles. Así, al mismo tiempo que usted lee esto o escucha, paulatinamente surgen en usted espacios abiertos, y además siempre puede ir a estos espacios. Suponga que está sufriendo. Ahora sabe a qué sitio ir, porque dentro de usted existe un sitio que ya ha sido marcado por la luz. No piense que la luz puede entrar en su interior sin las marcas. Lo único que tiene que hacer es hacerse receptivo a la luz. Permita que la luz haga marcas dentro de usted. ¿Pero qué son esas marcas? Entendimientos más elevados, mayor comprensión, mayor bienestar, una nueva clase de placer pero espiritual que no puede compararse con los placeres terrenales. En este mundo no hay comparación con este placer. Permita que la luz grabe hasta el más mínimo espacio dentro de usted y recibirá cada vez más. Yehuda Aslak estaba completamente marcado por la luz. No tema ser marcado por la luz. Hágase receptivo a la luz. Por lo tanto, tiene que restringir todos sus deseos terrenales. Cuanto más restrinja sus deseos terrenales, más rápido llegará a lo espiritual. En lugar de los deseos terrenales, recibirá lo espiritual, la fuerza eterna, la existencia verdadera. Pero ¿dónde experimento esto? En los mismos Kelim, el mismo espacio interior donde una vez estuvo su deseo terrenal, donde una vez estuvieron esas cosas triviales. Pero ahora, en el mismo lugar, en estos Kelim, exactamente en ese sitio, experimentará placer. Primero, a su interior le gustaba ir a la disco, pero ahora a su interior amará este placer. Usted conoce y tiene que anhelarlo. Todas las restricciones que hace para sí, en cierta forma, ya las ha probado. Ha tenido la experiencia. Haga espacio para las nuevas experiencias. Ya ha experimentado los placeres terrenales. ¿Por qué hacerlo una y otra vez? No hay desaparición. Usted puede continuar porque la experiencia estaba allí. ¿Por qué no invertir en la vida eterna? Tiene que saber esto. Tiene la obligación de hacer esto. Claro que puede esperar hasta otra vida, pero tiene que llegar hasta este punto. Entonces, ¿por qué no ahora? Será el primero y no tiene que esperar que el sufrimiento lo empuje para llegar al bien. Todos estos terremotos y tsunamis ya no serán necesarios. Se deben a nosotros y son a causa de nosotros, porque la mayoría no estamos dispuestos a esforzarnos por esta meta. Uno debe esforzarse por su meta personal. ¿Cuál es su meta? Pues estar en unidad y fluir junto al Creador. No hay nada más en este mundo que pueda ayudarlo. No hay soluciones técnicas. Por supuesto que toda la técnica que tenemos hoy en día es maravillosa. Nos ha sido dada, por lo que no tenemos que ser esclavos de ninguna manera. Aquel que diga que todas estas cosas técnicas, como computadoras, televisores, son malas, está yendo pero hacia atrás. Lo mismo sucede con el Internet. Sepa que todo proviene del Creador y por favor, úsalas de una forma muy agradecida. Las marcas que recibimos son hechas por la luz misma y no, por ejemplo, a través de un maestro. Yo no puedo darle nada. No le muestro mis correcciones porque eso no es necesario. Lo que le muestro, lo que estoy tratando de hacer es darle desde mis propias marcas para ayudarlo. Hablo desde estos sitios y no con mi ego. Tenga la misma actitud mientras está leyendo o escuchando.
Nunca piense que este es un camino que está más allá de su comprensión. No hay comparación. Por lo tanto, hágase pequeño, diminuto, adecuado y disponible. Todo se trata de la medida de su entrega. Eso es lo que yo les recomiendo a todos ustedes, especialmente a aquellos que están trabajando con sus cabezas. Por supuesto que tiene que usar su cabeza, su intelecto terrenal, pero trate de ir un paso más allá. Solo entonces puede desarrollar algo más, una nueva dimensión, y se dará cuenta que la vida tiene sentido. Cada día tiene que levantarse y sentir el placer. Evite la rutina monótona. Haga lo que sus sensaciones le digan que haga. Un día duerme un poquito más y al otro día se despierta temprano. Levántese. Deje atrás las reglas y los dogmas. Juegue con esto. Entienda que las sensaciones dadas a usted no son suyas. Esta sensación que tiene, todas las sensaciones que tiene, sepa que son susurradas en sus oídos desde lo alto. No puede permanecer en sus sensaciones, tiene que atravesarlas para llegar a lo espiritual. Pensamos que esas sensaciones son nuestras y que somos nosotros, pero son fuerzas dadas a nosotros desde lo más alto. Cada vez que surja una sensación en usted, trabájela muy lentamente y a través de la lectura del test llegará a la experiencia. Cuando uno empieza a trabajar de esta manera, envía todo de regreso a la fuente y usted sabe que nada desaparece en lo espiritual. Todo el trabajo que hace, cualquier cosa que esté atravesando, todo es en beneficio. Uno tiene más espacio interior. Allí no desaparece nada. Sepa que trabajando de este modo, sus fuerzas terrenales no serán menores, al contrario, ganará mucho. Test. En apariencia, resulta contradictorio, ya que si se refiere al momento previo a la creación de los Olamots, mundos, ¿qué clase de realidad había allí? ¿Qué Or Elión, la luz superior, debía llenar? La cuestión es que todos los Olamots y todas las Nesamot, almas, que existen y las que serán creadas, con todos sus incidentes hasta el final de su corrección, todas ellas estaban ya incluidas en el Ein Sof, con toda su medida y su gloria. Allí hay dos rudimentos que deberíamos distinguir en la realidad anterior a nosotros. 1. Ellas están fijas y existen en el Ein Sof con toda su gloria y perfección. 2. Como se ordenaron en forma descendente y se renovaron antes que nosotros, después del Shinsun Aleph, primera restricción, en los 5 Olamot mundos, que son Adán Katmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá. Primero estaba la luz superior que llenaba toda la realidad. Pero ¿cuál realidad? La luz. Pero todo esto es previo a la creación. ¿Y cuál es la realidad que se menciona aquí? Parece un acertijo terrenal. Esto es así porque todavía no tiene la sensación de lo espiritual. Véalo de esta forma. La luz lo llena todo. No hay diferencias entre arriba y abajo. No hay diferencias entre las criaturas. ¿De qué realidad estamos hablando? ¿Cuál es la realidad a la que nos referimos? Antes de la creación solo había luz. Y en esta luz vemos las raíces, la esencia de todas las cosas que serán creadas, desde el principio y hasta el fin de todos los tiempos. Todo está incluido en esta luz. La luz infinita significa sin límites. ¿Puede haber algo que termine? ¿Acaso es posible? Es difícil de entender. Soy consciente de que esto excede la imaginación y su imaginación. Sepa que todo ya estaba allí en esencia y puede compararlo con la simiente de un hombre. Todas las cualidades del niño recién nacido ya se encuentran allí y con la simiente de un animal o las semillas de una planta solo tienen que ser sembradas y pueden crecer todo tipo de plantas. Todas las generaciones provienen de esa simiente. Es lo mismo con toda la realidad. Cualquier cosa que aparezca, todo el placer, todo el sufrimiento, toda la alegría, ya estaba allí, en la luz de la creación. Este es nuestro primer comienzo de la luz. Luego veremos, paulatinamente, todo el engrosamiento y las diferenciaciones. Ahora es muy delgada,
Poco a poco llegaremos a la materia terrenal, a la existencia del hombre. Y cuando hayamos llegado a esta estación, experimentaremos las capas más profundas de nuestro interior. Pero ahora eso está ya muy lejos. Por eso es tan extraño. Lo es cuando todavía está fuera de mí. Más adelante, paso a paso, experimentará cada vez más. Y estas 2000 páginas son acerca de mí, acerca de usted, acerca de cada alma que está escuchando esto. Es solo acerca de usted. Esta historia es acerca de su alma y está dentro de usted. Todos los cambios están dentro de uno. No hay nada fuera de uno. Y cuando llegue a experimentar, sentirá el mundo entero dentro de usted. Usted será el amo y ningún Dios o cosa en la que crea lo controlará. Ahora puede que tenga la sensación de ser una marioneta, y de hecho la persona exterior es una marioneta, un robot. Con exterior nos referimos a fuera del trabajo espiritual. Cuando lea la palabra exterior, entienda que siempre nos estamos refiriendo a la condición espiritual. Con exterior nos referimos a alguien que todavía no ha trabajado sobre sí mismo. Él obedece al Creador y hace el trabajo que el Creador quiera que haga, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque el Creador no tiene que forzarnos. Cuando uno empieza a trabajar sobre sí mismo, ve a la única fuerza creadora que está dentro de sí. Lo que existe en este mundo son dos personas, dos fuerzas, pero en cierta forma es una fuerza única, porque todos nosotros provenimos de esa fuerza única. Nuestro destino proviene de una raíz. Puede compararlo con un niño. En cada vida llega el momento de ser independiente, aunque la conexión con los padres estará allí por siempre. Nosotros también tenemos una conexión eterna con nuestro Creador, con esta fuerza única. Pero tenemos que hacernos independientes y que tomar cierta distancia. Separarnos, esta es la única manera de convertirnos en adultos. Y con adulto queremos decir de otorgamiento. Cuando uno comienza a dar, se ha convertido en una persona adulta e independiente, y cuando ha alcanzado este nivel, se conecta con su padre, solo que ahora en forma muy consciente, no como un niño demandante. Lo verá como un socio en el trabajo llamado creación. Disfrute de su trabajo, complete el trabajo de restringirse con alegría. Cuando no hay alegría en la restricción, será una tarea muy pesada. Ahora la alegría es una parte muy relevante del trabajo que usted realiza. Por lo tanto, sienta la alegría. Clase 16. En la versión anterior del test utilizamos mucha terminología hebrea. En cierta manera, terminología no es la palabra correcta. El hebreo es un código, es el lenguaje de la Kabbalah. Lentamente lo irá conociendo con el corazón. No solo lo aprenderá con su cabeza, sino a través del reconocimiento. Y el reconocimiento llegará leyendo esto una y otra vez, o escuchando, y se acostumbrará a usar estas palabras y pronto las reconocerá. Lo más importante es su actitud. El estudio del material es secundario. Puede encontrar esto en el test. Lo más importante que debe saber es que mientras lee, debe hacerse pequeño y humilde y receptivo. Esta es la parte más difícil. ¿Pero por qué? Porque su ego no se lo permite. Está aferrado a su orgullo. No se apure a decir, pero yo soy humilde y modesto. A todos nos falta humildad y modestia. ¿Cuáles son las ideas básicas de la Kabbalah? Pues mire, hay 3 elementos en la creación: lo que existe en el universo y lo que está ocurriendo. Podemos remontarnos a 3 elementos básicos. 1. El Boré, la única fuerza creadora. Nibra. 2. La creación, el Masaj, la pantalla. Conocemos con la palabra Boré. Comencemos. En el lenguaje cabalístico denotamos con esta palabra de Boré al Creador. Es muy importante hacer uso de las palabras en hebreo, y la palabra Boré es muy buen ejemplo. Boré es un participio activo, por consiguiente sería mejor traducir esta palabra como un proceso.
es decir, mientras tiene lugar el proceso de la creación, debido a que no es un verbo ni una persona, sino que aquí vemos el proceso de la creación. Entonces, a partir de ahora, utilice esta palabra en lugar de la única fuerza creadora, dirá Boré. Y opuesto a Boré tenemos la creación, y la palabra hebrea para creación es Nibrá. Y Nibrá también es un participio activo. En esta palabra también vemos el proceso. Por consiguiente, cuando nos referimos a la fuerza creadora, vemos al Boré opuesto a la Nibrá. En la Cábala colocamos elementos que son cualitativamente opuestos entre sí. Por ejemplo, una mano solo puede compararse a otra mano. Una mano puede ser más grande y otra más pequeña, pero siempre es una mano. Y no se puede comparar una mano con un pie, por ejemplo. Es lo mismo aquí. Siempre vemos los elementos que corresponden. Boré, creador. Nibrá, creación. Cuando hablamos de luz, en cierto modo utilizamos la palabra Boré. Todo proviene del Boré. Y la palabra hebrea para luz es Or. Por lo tanto, vamos a hacer abundante uso de la palabra Or. Lo que viene del Boré es Or, luz, o en otras palabras, deleite. Todo el deleite que recibimos proviene de arriba. Y opuesto a Or, luz, tenemos Kli. Y cuando usamos la palabra Kli, nos referimos a aquel que recibe. Pero en lugar de Kli, podemos decir deseo. El deseo es el receptor. La palabra hebrea para deseo es razón. Y esta palabra también la vemos mucho en el test. Deseo es el receptor de la luz, Or. Deseo significa carencia, que hay carencia de relleno. Y el relleno es Or. Y el deseo es razón. Empecemos con unas pocas palabras, pero utilizándolas podemos llegar al corazón de la Kabbalah. En cierto modo, nuestro trabajo será más rápido. Estas palabras no son ambiguas, ni nos confunden como las de nuestro propio lenguaje. El peligro de usar las palabras en nuestro lenguaje es que se producen todo tipo de interpretaciones. Al ver la palabra Boré, no tiene que pensar en alguien o quien uno ve, como por ejemplo un profeta o cualquier imagen que tenga con la palabra creador. No piense que tiene que desechar esas imágenes. El significado es que irá usted más profundo. Penetrará en el significado real de la palabra para alcanzar niveles más profundos. Es bueno llegar al verdadero significado de la terminología. Los cabalistas usaban palabras de nuestro lenguaje porque en todo debemos ver la similitud. Tiene que corresponder lo superior con lo inferior. Los cabalistas hicieron uso de las palabras de nuestro lenguaje para hacer más comprensible el mundo espiritual. Luz, Or, y opuesto a Or tenemos deseo, Kli o razón. El plural de Kli es Kelim y el plural de razón es Rezonot. No se confunda, no piense, ahora tengo que aprender palabras hebreas. Aprenderá, pero en un modo diferente a lo que piensa, porque no recurrimos al aprendizaje intelectual. Si colocamos a un profesor y a un carpintero, uno junto a otro, por supuesto que el profesor aprenderá más rápido la terminología debido a su formación intelectual. Con menor esfuerzo aprenderá a utilizar las palabras hebreas con su mente intelectual. Este ha sido desarrollado en un sistema de pensamiento y lo está colocando opuesto al Boré. Se protege de sí mismo contra el Boré. Entre él y el Boré está su pensamiento, el pensamiento que ha desarrollado durante muchos años, y este pensamiento intelectual reemplaza al Boré. Mientras que para el carpintero es más difícil recordar estas palabras. No es tan educado como el profesor, su lenguaje no es tan profundo, y puede que le resulte difícil aprender estas palabras. Pero el lado positivo de esto es que sentirá y tendrá el sabor de lo espiritual mucho más rápido. Debe saber que el Boré
No hace ninguna diferencia entre las personas. Para él, todas las personas son iguales y todas pueden y serán capaces de aprender lo espiritual. ¿No es esto maravilloso? Por lo tanto, todos son bienvenidos a venir a estudiar la Kabbalah. Nunca pregunto cuál es su nivel académico. No es lo importante. Lo que se necesita es un deseo profundo por lo espiritual. Tiene que ser consciente de su meta respecto a la creación, y esto es lo que importa y nada más. Así es posible que uno entienda muy rápido, y esta sea la razón por la cual otra persona se sienta estúpida, pero tiene que saber que quien es un intelectual y entiende las cosas muy fácilmente no será mejor en lo espiritual, porque lo espiritual no tiene nada que ver con la comprensión intelectual. Puede aprenderlo con el corazón, puede aprender el lenguaje perfectamente y al mismo tiempo no sentir nada. Sea consciente de esto, aprenderá repitiendo y por la vía de la sensación. Boré, creador. Kelim y Nibra, creación. Or, luz, deleite. En este cuadro vemos al creador, el Boré, la creación, Nibra, y el deleite, la Or. Esto es lo que nos ha sido dado. Opuesto al deleite tenemos el sufrimiento. Hay sufrimiento debido a la falta de placer. Sufrimiento es la falta de placer. Un niño pequeño puede sufrir porque otro niño le ha quitado su juguete. Ese es su sufrimiento. El tercer elemento es el masaj. Literalmente, masaj significa pantalla. Entre el boré y nibra, entre toda clase de especies, debe haber masaj, de acuerdo con la instrucción de las leyes del universo. Masaj es pantalla. ¿Pero qué significa esto? Sobre los órganos sensitivos del ser humano, el hombre debe construir, a través de su esfuerzo, una especie de filtrado. En cierto modo, el masaj tiene que ver con una fuerza de voluntad. El hombre necesita su fuerza de voluntad para ser afín a las cualidades del Boré, o sea, con lo espiritual, con la fuerza infinita. Pero ¿cómo lo puede lograr? Solo mediante su fuerza de voluntad. Y esto nos trae una nueva pregunta. ¿Cómo logramos tener fuerza de voluntad? Estando cada vez más en unidad para vencer al egoísmo. Pero para vencer a nuestro egoísmo necesitamos fuerza, poder, y el resultado de este poder será la victoria. Y esta fuerza se denomina el masaj. Primero vemos una pantalla, el sistema de filtrado. Entonces ahora a través de este sistema podemos ahora estar en contacto con el Boré, con nuestro siguiente peldaño superior. Podemos ascender. Ya hemos hablado acerca del man, nuestro pedido desde abajo. Y a través de este sistema de filtrado, el masaj, de arriba descenderá el mat. Mat es la abundancia, y aquel que eleva o elevó el man recibirá esta abundancia, o sea, el mat. El masaj está dentro de la criatura. El nibra, pero el boré también tiene masaj. El plural de masaj es masajín. Boré es sinónimo de luz, or, para Ein Sof, el amor eterno. Y el deseo es razón del boré, es que nosotros, la creación, nibra, recibamos su luz, or, debido a que su razón, su deseo, el del boré, es que el hombre reciba or, o sea, su luz. Él, el Boré, creó el Kli, el deseo, y la razón dentro del hombre. Por consiguiente, el Boré engrosó la luz, Or. Este engrosamiento de la luz, Or, todos estos niveles de engrosamiento son también llamados Masajín, o plural de Masaj, respecto a la creación. Nibra son Masajín, pero respecto al Boré es Masaj. Los mundos son Kelim, los Kelim formados. Kelim es el engrosamiento de la luz del Ein Sof. La palabra hebrea para mundo es Olam y el plural es Olamot. Cada deseo, cada mundo, cada peldaño es un engrosamiento de la luz y es llamado mundo o Olam. Podemos decir que el Kli,
es afín a la luz. Or es un mundo olam. Y entre la luz y el kli tenemos los masajim. Y el masaj es como una pantalla, una especie de sistema de filtrado, para darle al kli la oportunidad de recibir la or. Or, y dentro de cada mundo, olam, tenemos parsufín. El significado de la palabra parsuf es rostro, y parsufín es plural, y parsuf es singular. Es lo mismo que en nuestro mundo. En el rostro de una persona podemos ver si se puede recibir o no luz. Cuando el rostro de alguien está en la oscuridad, no recibe la luz o no está consciente de la luz. Pero cuando el rostro le brilla, la luz ha sido recibida y experimentada. Desde el Ein Sof hasta nuestro mundo, el mundo en el que vemos a la raza humana, entre Ein Sof y nuestro mundo, hay 5 mundos. Por lo menos hay 5 mundos que son importantes para nosotros. Pero hay más mundos entre ellos. Y otro nombre para esos mundos es peldaños, o en hebreo medragot. Medregá es singular y medragot plural. El objeto de nuestro estudio son estos 5 mundos, aunque los últimos 4 son el objeto principal de nuestro estudio. En cierto modo son nuestros kelim, el engrosamiento de la luz de Ein Sof. Estamos estudiando estos mundos para hacernos receptivos y así poder recibir la or, luz. Hemos hablado de 3 elementos y no hay nada más en el universo. Cada evento, cada deseo, todas las personas que fueron, son y serán, pueden ser analizadas a través de estos 3 elementos: el creador, Boré, la pantalla, Masaj, y la creación, Nibra. Y esto es lo que vamos a aprender, cómo funcionan estos mundos, Olamot. Y entre los Olamot tenemos los Kelim, o Parsufín, y la creación, Nibirá. Necesita de los Kelim. De otra manera, ¿cómo podrían recibir la luz? Cualquier cosa que ocurra alrededor o dentro de usted, todo se trata de llegar a la experiencia. No podemos llegar a comprender por qué suceden las cosas que están sucediendo sin experiencia. Necesitamos nuestra reacción a ciertos eventos para llegar a entender. Mañana está leyendo el diario y hay un mensaje que lo conmueve. Entonces empieza a hacer proyecciones, imágenes como reacción a lo que acaba de leer. Escuchamos algo acerca de cierto evento y sentimos como si ese evento nos hubiera ocurrido a nosotros. Pero lo que oímos o leemos es siempre de segunda mano, proviene de otra fuente. ¿Somos realmente capaces de saber lo que en efecto ha ocurrido? En realidad no. Solo tenemos nuestra reacción, y lo que son sobrantes no deberían ocupar nuestro interés, porque en esencia nunca lo sabremos. Solo tengo mi reacción al evento. Nuestro Kli no conoce tampoco qué es, porque está formado por la luz, Or. Primero fue la luz Ein Sof, y a través del engrosamiento la luz formó un Kli. Y poco a poco, a través de todos los engrosamientos de la luz, hubo un Kli. Y el Kli solo pudo llegar a existir a través del Masaj. El Masaj es una contrafuerza, debido a que hay cierta resistencia, y a través de esta resistencia la luz de Ein Sof pudo engrosarse ella misma. No cometa el error de pensar que la luz se engrosó a sí misma. Sepa que el Ein Sof, en donde se encuentre, brilla de la misma manera. Incluso aquí en la Tierra, somos nosotros quienes no somos capaces de verlo, de experimentar la fuente en su verdadera esencia. Solo nosotros podemos experimentarlo por la vía de su engrosamiento. Pero está escrito en el Zohar que el ocultamiento es revelación. A través del ocultamiento llegaremos a la revelación, y para ello necesitamos la pantalla, Masaj. No hay ninguna otra manera de llegar a experimentar la luz. Todas las criaturas aquí en la Tierra, incluyendo a la humanidad, tienen un mínimo de su luz. La luz de manutención. Puede comparar esto con una vela y la luz del sol en un día soleado. La diferencia es inmensa. Hay personas que experimentan luz como una vela, y no importa cuán rico o importante sea. Puede ser el científico más eminente, pero si experimenta poca luz, es la experiencia de una vela.
Y otra persona, no importa qué o quién sea, cuando siente la luz, el placer en su esfuerzo, experimenta la luz como la luz del sol. Sepa que cada ser viviente aquí en la Tierra tiene el mínimo de luz dado a este por el Boré. El hombre puede recibir lo que le es dado recibir, pero para llegar a recibir la luz debe construir el masaj. Solo a través del masaj, de construir el masaj, el hombre puede llegar a recibir la luz. No necesitamos nada más, solo el masaj. Y este es el asunto principal de la Kabbalah. Veámoslo paso a paso. Encima de nosotros tenemos la luz. Estamos acá abajo y entre nosotros y la luz tenemos el masaj, la pantalla. Lo que llega de arriba es luz, or. Hay varias clases de luz, pero esto lo discutiremos más adelante. Y aquí abajo tenemos el kli, el deseo de recibir. Y en el medio tenemos el masaj. El kli no puede recibir la luz, or, en tanto no haya masaj. En cierto modo, puede verse el masaj como el intermediario. Mire la historia o cualquier religión. Siempre vemos la figura de un intermediario. Estas personas han construido ellos la pantalla masaj y transmitieron lo recibido al kli, a las personas, a los deseos de las personas. Ellos transmitieron la luz porque el hombre no era capaz de hacerlo por sí mismo, pero ahora puede recibirla a través del intermediario, el profeta que ha construido sobre sí el masaj. Es muy importante que sepa que un profeta solo recibió la luz or debido a que construyó su masaj, porque se hizo receptivo a la luz, hizo su propio trabajo espiritual. Este construyó el sistema completo de masajim. Toda la contrafuerza que construyó sobre sí mismo se la otorgó a la persona, al kli, y las personas, los kelim, pudieron recibir, pero en cierto modo eran muy ignorantes, y porque eran muy ignorantes contaron con esa persona única, o sea, el profeta, o en nuestros días cuentan con un rabí o con alguien que tiene carisma. Ellas ven en él a la luz, pero usted, que está estudiando Kabbalah, está aprendiendo a construir su propio sistema independiente de masajim y ya no dependerá de ningún intermediario. El peligro de un intermediario es la creación del espíritu de grupo, pero hemos llegado a este tiempo y este es el tiempo del final. Cada uno de nosotros puede construir, por la vía de su propio esfuerzo, su propio sistema de masajim. No necesitamos ningún intermediario, ni rabí, ni un profeta, ni Dios aceptado por aquellos que fueron ignorantes. Cada persona, independientemente y en forma personal, sin importar lo inteligente que sea o no, puede llegar a recibir la luz a través de su propio sistema. Y esto es maravilloso. No importa ni qué ni quién sea, puede recibir la luz. Puede ver lo generosa que es la luz. Los ojos del Boré a los ojos del Boré no hay ninguna excepción. Todos somos iguales y todos somos sus hijos. Absolutamente cada uno de nosotros, cada ser viviente aquí en la tierra es su hijo. No solo los judíos o los musulmanes o los cristianos, todos. Y cuando el judío no construye su masaj, no es llamado hijo del Creador. Esto solo lo podemos leer en el Zohar, no en las enseñanzas tradicionales judías ni en ninguna otra, solo aquí, en el Zohar. Una persona religiosa dice: Dios mío, Dios está tan lejos, Él es tan grande y yo tan pequeño. Otra dice: no necesito esto, no tengo que construir el masaj. Por supuesto que soy creyente, pero construir una relación con el Creador. Yo construyo mi propio Creador, mi propia luz, Or. De ahora en adelante voy a utilizar cada vez más las palabras hebreas y no las palabras de nuestra comprensión terrenal, porque las palabras terrenales están conectadas con historias terrenales. O dice: no necesito el contacto con el Boré. ¿Por qué tendría que tenerlo? Ya tengo contacto con la historia, o sea, con la Torá. Por supuesto que sabemos que el Boré está en cada libro cabalístico y en la Torá. El libro de la Torá es Kabbalah. Detrás de todas esas historias podemos encontrar al Boré cuando trabajamos, pero sobre nosotros mismos. ¿Cuál es el trabajo que tengo que realizar? Pues tengo que construir el masaj. Véalo de esta manera. Usted tiene las fuentes, que son el Tes y la Torá, y todo esto es como luz para usted. Y detrás de cada palabra está el Boré. Vea el texto como un engrosamiento de la luz, y su trabajo
es encontrar y confrontarse con el texto leyendo muy lenta y profundamente. Y no solo eso, sino siendo al mismo tiempo modesto y humilde. Esta es la actitud que necesita para construir su masaj. Usted necesita el masaj, necesita el límite, porque la luz, or, tiene que llegar contra la superficie de sus órganos sensitivos. Y la construcción de su masaj comienza cuando dice, ahora dejo de recibir, hago zinzun, limitación. Esta palabra, zinzun, es una palabra que es muy importante. Malhut, el Kli Malhut, fue el primero que hizo el zinzun, o sea, la limitación. Hay dos limitaciones en la enseñanza de Kabbalah. Nosotros solo hacemos zinzun en una forma temporal, pero en lo espiritual, en lo superior, hubo dos limitaciones. Tuvo lugar el primer zinzun y luego el segundo zinzun. El primero, zinzun Aleph, y el segundo, zinzun Bet. Zinzun Aleph fue necesario para hacer la limitación, o sea, el zinzun. Este es el primer acto. Necesitamos zinzun en cada corrección de un deseo. El primer acto, interior. ¿Cómo podemos hacer el primer zinzun? Lo que necesitamos es la intención. Solo podemos realizarlo a través de nuestra intención. La palabra hebrea intención es kavaná. Se dice que en el hebreo moderno el 70% de las palabras de la Torá todavía se encuentran en uso, pero no es cierto. Puede ser en palabras. En efecto, usan un 70% de palabras pertenecientes al lenguaje sagrado, pero no usan las palabras sagradas en forma sagrada. ¿Qué es lo que hace sagrado a un lenguaje? Pues la santa intención, la kavaná. ¿Y qué es esta kavaná? Es la kavaná de dar. Y lo que están haciendo es utilizar el lenguaje sagrado para tener una charla trivial. No tiene nada que ver con el lenguaje sagrado, aunque usen este lenguaje. En la Kabbalah utilizamos un código. Este código viene de Abraham, de Moisés y de otros cabalistas que nos dijeron que era un lenguaje muy sagrado. Por lo tanto, todas estas palabras que leemos en el lenguaje de la Kabbalah debemos leerlas con la intención correcta, con la Santa Kavaná. Entonces se convierte en el lenguaje santo. Es nuestra intención, nuestra Kavaná, la que lo hace sagrado. Y esta Kavaná es el verdadero movimiento espiritual. Y somos los únicos que hacemos este movimiento. El movimiento en lo sagrado es espiritual, acercándonos a la cualidad de la luz, or. Es un acercamiento entre el Kli que ha sido creado y la luz, or. El Kli es la creación que ha sido creada para recibir y la luz, or, es la cualidad del dar. El acercamiento del Kli a la luz, or, se ha producido como consecuencia de la Santa Kavaná, intención. La Santa Intención, el movimiento espiritual. Ahora puede ver el camino del progreso. Solo se puede avanzar haciendo uso de su kavaná, su intención. Su kavaná, su intención, no la puede comprar en una tienda ni la pueda regalar a un amigo. Es un duro trabajo que tiene que hacer. Cada día usted tiene que esforzarse por hacer su santa kavaná, la kavaná que le está siguiendo hacia la luz, or. Todos nosotros, la humanidad, toda nace con la cualidad de recibir. Somos receptores y ahora está empezando a funcionar esto de un modo opuesto a su naturaleza. Se requiere mucha fortaleza, kavaná, la kavaná correcta para estar en afinidad con la luz, or, y para ello necesitamos la kavaná correcta. Debemos construir nuestra kavaná para ir en contra de nuestra naturaleza, o sea, el deseo de recibir para nosotros mismos, y llegar a estar en afinidad con la luz, or, que es eterna e inmutable. La luz llega hasta nosotros y esta luz tiene un nombre que se llama Or Yasar, o luz directa, o luz que llega. Esta Or Yasar directa toca aquello que yo trato de construir debido a mi limitación. Trate de entender el significado de la limitación.
Para nosotros, limitación significa que tenemos que construir la fuerza dentro de nosotros para limitarnos. Necesitamos esa fuerza para limitarnos. Se necesita fuerza para decir no, no recibo, dejo de recibir en forma egoísta. Si uno puede decir esto, significa que ha construido cierta fuerza, que ha construido su masaje, la pantalla sobre sus órganos sensitivos. Yo me restrinjo para que la luz llegue, la or del Boré, o sea, del Creador. No deseo hacer uso de esta luz de una manera egoísta, por consiguiente me autolimito. Ahora, posiblemente entienda mejor la palabra pantalla, porque se siente como si hubiera una pantalla dentro de usted. Permítame darle un ejemplo. Cuando usted era joven e iba a la disco, bailaba y bebía mucho alcohol, y ahora es mayor y ha dejado esa experiencia atrás, y ahora puede limitarse. Dejo de tomar alcohol o a lo sumo 1 o 2 tragos de vez en cuando. No necesita beberse la botella completa porque ahora sabe que tendrá resaca y no vale la pena. Ahora sabe cómo se sentirá después, lo desagradable que puede ser para usted mismo y para otros. Ya sabe lo deprimido que se sentirá después de tomar demasiado alcohol. De esta manera usted puede limitarse. Ahora tiene suficiente y puede disfrutar ese par de tragos y es suficiente. Ha construido una pantalla contra la bebida. Ha construido un límite, un punto en el cual es que puede decir que ya es suficiente. Lo mismo sucede aquí en lo espiritual. Todo proviene en realidad de lo espiritual. Lo que existe proviene de la misma fuente. Or-Yasar, la luz directa, desciende e impacta contra su masaje. Pantalla, cuando ha hecho una limitación, claro, un sin-sun. Or-Yasar directa impacta en su masaje que ha hecho. Ha realizado usted un sin-sun porque no quiere recibir en forma egoísta, pero Or-Yasar, el deseo de Or-Yasar, es penetrarle a usted y por lo tanto empuja y empuja. A cada momento y a cada minuto quiere penetrar en usted. Cuando despierte mañana sentirá a Or-Yasar empujando. Usted siente esto porque es el Boré mismo quien desea darnos placer y ha hecho un sin-sun a través de su Kli, o sea, de su masaje, no a través del Boré. Es el propio Kli el que desea estar en afinidad con la luz Or, porque en la luz Or hay un Kli y un placer mayor, una existencia más elevada que el deseo de recibir de manera egoísta. Por lo tanto, la luz Or desea penetrar en nosotros, y esto es lo que experimentamos cada día una y otra vez. Todo el sufrimiento, toda la miseria se debe a la luz Or. La luz Or desea penetrar en nosotros y debido a que no podemos recibir la luz más que en forma egoísta, sentimos la miseria, tal como cuando sentimos la resaca. Y cuando tenemos esta sensación, consultamos a un psiquiatra o a cualquier otra denominación que tenga. Todos nosotros experimentamos problemas. Algunos tenemos el estrés, otros el burnout, el agotamiento y etc. Y esto se debe a una razón. O recibimos en forma egoísta o nos negamos a hacerlo. O sea, no quiero recibir y ya tengo suficiente. Tengo suficiente miseria. Y cuando usted siente que tiene suficiente, le dice no a la luz. Y para cambiar la situación, empieza a beber y a evadirse, a fumar y cosas así. Y estas son limitaciones artificiales. Por favor, sea consciente de esto. Uno puede correr a un monasterio o a cualquier otro lugar para escapar de su vida. Uno escapa porque no tiene el coraje de elegir la vida. Es por eso que se limita y se enferma y siente estrés y etc. Y todo esto se debe a la recepción egoísta. Construya su propio masaje. Cada mañana al despertar, piense en eso, en su masaje. Sepa que la luz Or quiere penetrar en usted. La luz Or le quiere dar, pero somos nosotros los que no podemos recibir todo el placer que Él tiene para nosotros. Y es mi propia limitación.
y trato una y otra vez cada acción y cada acto, me esfuerzo más intensamente para recibir más or, o sea, para recibir más de la luz, para poder acercarme a mi propia plenitud. Es por eso que cuando la gente empieza a estudiar la Cábala, siente mucha presión, pero llega un momento en el que no pueden parar, no pueden escapar del trabajo espiritual, están construyendo el masaj y cada vez más elevado. Uno se está haciendo afín a la luz, or, y entonces de repente hay menos luz, or, y uno ha salido de su aura espiritual. La concentración se le ha ido y sufre porque no puede recibir. Siente la luz or desde el exterior, pero al mismo tiempo sabe que la luz or está allí para él. Esta luz específica or quiere penetrar en su alma específica y sabe que la presión será menor. La presión solo está allí porque no es capaz de recibir la luz, ya que todavía necesita correcciones. Él siente or yasar, la luz directa, que llega a su masaj, el masaj que ha construido a través de su sinsun, limitación, y ahora es capaz de reflejar esta or yasar directa. Reflejar significa que siente la luz, siente la fuerza, y a pesar de eso no permite que le entre la luz. Él sabe que no tiene la fuerza para dejar entrar la luz, y este primer reconocimiento de debilidad, de no tener fuerza suficiente para recibir la luz or, es llamado sinsum, limitación. Por supuesto que surgirá en usted la pregunta, ¿cuál es el propósito de este sinsum, limitación? El propósito es enorme, porque el hombre es creado para recibir, para disfrutar y no para limitarse.